doctor, bienvenido, ¿cómo le ha ido? Y bienvenido por primera vez a Sana que Sana. Sí, por primera vez, muchas gracias. ¿Ese acentico suyo de dónde es? Yo soy de Bogotá. Una mezcolanza, ¿cierto? Sí, pero estoy aquí en Medellín hace 14 años. Adoptado, nacionalizado, regionalizado paisa. Sí, ya apliqué para la residencia. Ahí tiene la combinación, no tiene el rolo chirriado ni el paisa muy marcado, una combinación. Él es el doctor Gonzalo Guevara, él viene desde el Hospital San Vicente Fundación y él es gastroenterólogo y hepatólogo. Ahorita estábamos hablando de todo lo que hay que recorrer para llegar a hacer eso. Entonces, médico, ¿cuántos años? 7. Medicina interna. 3. Gastroenterología. 2. Hepatología. 2. Y algo de biliares. 1 año. O sea que se le ha pasado la vida entera estudiando y lo que le falta. Bienvenido, Sí. doctora Sana que Sana. Muy amable, muchas gracias. Muy Y a amables nuestros- todos. A nuestros televidentes también, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Hoy vamos a hablar de un tema que qué tan común es, el cáncer de estómago, doctor Gonzalo. Es un tema bastante común. De pronto es el punto principal y es que es un tema que puede pasar inadvertido, menospreciado, que muchas personas no le ponen la atención suficiente, pero es supremamente importante. El cáncer del estómago es el cuarto cáncer en el organismo. Entonces es muy, muy importante y es una cantidad de personas que mueren cada año por cáncer del estómago. Decía usted, el cuarto cáncer. Sí. En su orden, ¿cómo son a nivel de cáncer los niveles de mortalidad y de que se presenten y que se diagnostiquen en nuestro medio? Sí, antes de ese está hay el cáncer de pulmón, el cáncer del seno también que existe, que es muy importante, los cánceres hematológicos son muy importantes, pero puntualmente el cáncer de estómago es un cáncer muy importante que, como te decía, mata mucha gente, cerca de unas 5.000 personas por año en Colombia. Bien. ¿Qué tan agresivo es, cierto? Porque uno, dentro de lo poco que conocemos nosotros, quienes no estamos en el área de la salud, hay unos cánceres cuyo diagnóstico es más asustador que otro. ¿El cáncer de estómago está entre esos preocupantes que son muy agresivos? ¿Cómo es eso? Sí, el cáncer de estómago es para preocuparse. Pero es para preocuparse por el abordaje y el manejo que se le da. Porque desafortunadamente la mayoría de las personas cuando tienen un cáncer de estómago están en una etapa demasiado avanzada. Entonces cuando se detecta una etapa muy avanzada, claro que es preocupante. Pero el asunto es tratar de entenderlo y tratar de detectarlo en una fase que no sea avanzada, para que no sea preocupante. Que es, pienso, el objetivo principal de este programa como este, es comunicarle a las personas cómo hacer para tener algo que hacer. Claro que sí, ¿cómo hacer para tener algo que hacer? Lo sumaré a las frases de los eslogan de Sana que Sana. Y más allá de tener algo que hacer, hay que prevenir. ¿Se puede prevenir el cáncer de estómago? Sí, definitivamente sí. El cáncer de estómago, como les decía, mata a tanta gente porque la gente no le pone atención y la gente de pronto no son culpables de por qué no le pone atención. Son culpables de no poner atención porque no tienen la suficiente educación y suficiente información, que es responsabilidad de los entes estatales de salud, de los entes académicos de educación médica y de nosotros los médicos como voceros y replicadores de una información en salud para la gente del común, que es la que necesita saber y la que, como no sabe, comete el error de llegar tarde. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Usted y Sana que Sana. Bienvenido, doctor, adelante. Gracias. Comencemos, televidentes, a que juntos aprendamos sobre cáncer de estómago. Una primera pregunta que quería arrancar con eso. Claro que sí. Yo no sé si es un mito, doctor Gonzalo. La gente dice, gastritis se le puede convertir en úlcera y úlcera le puede brincar a cáncer de estómago. ¿Eso es cierto o no es una fórmula como tal? Puede ser cierto, pero no es exactamente así. Entonces, yo quisiera, lo primero es, o sea, yo entiendo que este programa más que todo pretende llegar a la gente. Sí. Entonces, a los de a pie como nosotros. Sí, a los de a pie, a la señora de la panadería, a la ama de casa, a nuestros al señor abuelos. del taller que está arreglando carros y de refilón, como ya está viendo en la televisión, está en el programa. Exacto. Entonces, lo primero que me gustaría de pronto es que me mostraran la imagen allá,
que es lo primero que hay que tener en cuenta. Hay muchísimas personas, muchísimas, que no saben dónde queda el estómago. Entonces, ese gráfico es muy bonito y le muestra a la gente del común, ahí exactamente queda el estómago. Yo me paro. ¿Dónde está mi estómago, doctor Gonzalo? Si mira, entonces uno tiene inicialmente un tubito que baja desde este punto, que es donde bajan los alimentos. Ese tubito se llama el esófago, que es el que vemos allá bajando en la imagen. Baja recto hasta este punto. En este punto más o menos desemboca en una bolsa, que es la bolsa del estómago, que es la que se da allá. Después da una curvita acá, que es el intestino. Pero aquí queda el estómago. Aquí está mi estómago. Ahí queda el estómago. Aquí está el suyo. Exactamente. Perfecto. Pero entonces, ¿qué pasa? Sentemos. La mayoría de las personas, algunos conocen dónde queda, otros no saben dónde queda. Uno se señala la barriga, Sí, ¿no? uno es el estómago y se señalan abajo donde queda el riñón. Entonces, no. Entonces, si uno no sabe dónde queda, malinterpreta los síntomas. Bien importante. Entonces, cuando uno malinterpreta los síntomas, empieza a hacer el primer pecado, que es generalizar. Y cuando generalizó, menospreció. Uy, importante. Entonces la gente dice, me duele el estómago. Y se tocan todo el abdomen. Entonces aprendamos, pues está aquí. Aquí arribita. Ajá. Queda donde la mayoría de la gente, por sabiduría popular, llaman la boca del estómago. Si no es la boca del estómago, más o menos donde han dicho que es la boca del estómago, más o menos ahí es el estómago. Pero no solo la boca, sino el estómago. Todo el estómago. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Viene el concepto de gastritis, que tú me hablabas de gastritis. Entonces, gastritis significa inflamación del estómago. Pero ¿qué pasa? Que como la gente generaliza, entonces toda sensación en ese sitio lo atribuyen como gastritis. Entonces todos, absolutamente todos, estoy seguro que todos, hemos estado en un almuerzo, en un asado, en la finca, en el deporte, conversando con la prima, la tía, el vecino de la esquina, y la gente tranquilamente dice, hey, mira, es que tengo gastritis, es que mi tía Teresa tiene gastritis. Y cuando uno va a husmear a fondo, ¿cómo es el cuento de la gastritis? Resulta que no han ido al médico, no le han consultado a nadie, sino como les duele aquí, dicen que tienen gastritis. Y se quedan con el término gastritis y manejan mentalmente, tengo gastritis, y lo dan por hecho. Y solo se toman los medicamentos para la gastritis. Y viene el segundo problema, es lo que tú dices, la automedicación. Los medicamentos para la gastritis. Entonces, como yo me duele acá, la barriga, tengo gastritis. Le digo a una prima, oíste, tengo gastritis. Y la prima me dice, sí, yo también tengo gastritis y mi primo Rubén también. Ah, ya me tranquilicé. Entonces me voy a la farmacia y le digo al farmacéutico, oíste, tengo gastritis, ¿qué tomo para eso? Y el farmacéutico me medica que lo que él quiere, lo que a él se le ocurrió, lo que él me quiere dar. Entonces yo quedo mal interpretado en lo que siento. Mal diagnosticado porque me diagnostiqué yo mismo. Mal consultado porque el consulté fue a una prima. Mal formulado porque me formuló el de la farmacia. Y por lo tanto, al final de la película, puede que sí tuviera gastritis, pero ¿qué tal y que no? ¿Qué tal y que no sea gastritis? Dios ¿Qué tal santo. que sea otra cosa? Ajá. Entonces uno tiene que reestructurar la secuencia de la salud. Súper importante. Con ese arranque tan didáctico, tan práctico y tan necesario, le hacemos la invitación a los televidentes para que escriban a nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560, preguntas sobre el cáncer de estómago. Para nuestro doctor Gonzalo Guevara, más adelante el doctor José Alfredo Almenares, oncólogo, también va a estar con nosotros. Bienvenidas en la línea de WhatsApp. Y antes de empezar a ver las inquietudes, doctor, porque ya me dicen que empezaron a llegar, entonces, que uno tenga acidez, que le caigan las comidas pesadas, no necesariamente es gastritis. Si le entiendo bien, doctor Guevara, cuando yo tengo esos síntomas, es mejor, así yo lo minimice y diga, y mi prima y mi vecina, que sea una simple gastritis, consultar al médico. O sea, Sí. es mejor consultar al médico. Siempre debe consultar al médico. Porque el médico es el que tiene que sopesar qué tan grave es lo que tiene y qué es lo que tiene. Y una cosa súper importante que yo sí quisiera hacerle el llamado a las personas, a la gente, y es que la historia natural de un paciente nuestro
Es una persona que dice que tiene gastritis, que anda tomando pastillas hace 3 meses, 1 año o 5 años. De un paciente que ya tiene cáncer de estómago. No, ok. un paciente cualquiera que puede hacer cáncer de estómago. Pero el paciente promedio es ese y todos lo hemos vivido. Entonces, dice que tiene gastritis, está tomando medicamentos hace X tiempo, incluso años, y característicamente es muy frecuente. Aquí bajo el brazo cargan una carpeta y en la carpeta tienen 3 endoscopias, 4 colonoscopias, 3 ecografías y nadie se las ha revisado. ¿Cómo así? Se hacen el examen, lo reclaman y eso es súper frecuente. Vacilan y no llevan a que le hagan la lectura. Porque es que la gente cree que la endoscopia lo cura o que la ecografía lo cura. No, la endoscopia o la ecografía o la colonoscopia o el examen que sea es un método diagnóstico para llegar a una conclusión y debe ser interpretado por un médico. Y es muy frecuente que cargan en una carpetica los exámenes y le hacen el examen y se tranquilizan. Nos pasamos de feras, pasa lo mismo que con la citología, que hacen la campaña incluso en medios de comunicación, reclame la citología, que uno se quita el peso de encima, ay, ya salí de esta cita. Y le preguntan, ¿si te has hecho citología? Sí, sí me la hice. Y la siguiente pregunta, ¿y alguien te la revisó? No, nadie, pero sí me la hice. Pero entonces. Muy bien. Vamos a aprender mucho, ya me di cuenta. Vamos con la siguiente pregunta que nos llegó de las calles de Medellín. Nuestro periodista Brian, como siempre, estuvo por allí hablando con la gente. ¿Usted qué duda tiene sobre el cáncer de estómago? Pues aquí va la primera, doctor Gonzalo. Hola, mi nombre es María Marina Cupacán. Mi pregunta es, ¿cuáles son los riesgos de cáncer en el estómago? Doña María Marina, si la entendí bien, hermosa, parece como ecuatoriana. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener cáncer de estómago, doctor? Bien interesante que doña María Marina es el clásico paciente nuestro. Y este paciente yo los adoro. Yo siempre digo que los pacientes no hay que buscarlos en el club, sino en la calle. Entonces ella tiene una duda que es la principal. ¿Cuáles son los riesgos de un cáncer de estómago? Entonces, es muy importante. Si yo tengo una parte hereditaria genética, o sea, si mi mamá se murió de cáncer de estómago, si mi tío Roberto se murió de cáncer de estómago, si tengo 3 primos que murieron de cáncer de estómago, tengo un factor de riesgo. Y no puedo quedarme tranquilo, tengo que estar pendiente, ¿cierto? Segundo, si yo ya tuve síntomas, fui al médico, me hicieron exámenes, y los exámenes los hice revisar, que es lo que decíamos ahorita, que lo importante es hacerlo revisar. Termina el ciclo, el proceso. A todo el mundo le hacen endoscopia y le hacen biopsia. Y en la biopsia reportan cosas. Y esas cosas tienes que leerlas al médico, porque ahí hay factores de riesgo. Entonces en las biopsias siempre reportan una cosita que se llama atrofia. Eso es importante, eso contribuye como factor de riesgo. Otra cosa que se llama metaplasia. Son términos raros que de pronto la gente no entiende, pero es que el médico es el que la tiene que revisar. Claro, por supuesto. Y ahí dice metaplasia, es otro factor de riesgo. Hay un bichito por ahí muy famoso y popular que se llama el Helicobacter pylori. Ahorita vamos a hablar del Entonces, si en la biopsia le sale Helicobacter pylori, más factores de riesgo, ¿cierto? Si yo vivo aquí en Antioquia, o sea, vivo sobre la cordillera de los Andes, tengo más factor de riesgo. ¿Y eso por qué? Porque epidemiológicamente se ha visto que en estas zonas altas andinas, de pronto para allá ahora veríamos el mapa epidemiológico de Colombia, es donde más se centran los cánceres de estómago. Entonces hemos visto como 5 cosas que pudieran considerar factores de riesgo, que ahora cuando Sandra nutricionista nos hable de temas de nutrición también complementa con otras cosas que también son importantes para tener en cuenta. Pues usted lo ha dicho y usted la introduce a ella. Hoy, la nutrición sí que es importante en nuestro tema, que es el cáncer de estómago. Por eso, obviamente, tenemos nuestra sección Sana Nutrición. Muy bien, nuestra invitada hoy, el San Vicente Fundación, se tomó el set de Sana que Sana. Ya Sandra Milena Galeano, nutricionista y dietista del San Vicente. Bienvenida, ¿cómo estás, Sandra? Muy bien, muchas Qué rico tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación. La pregunta número 3, compañeritos, es para Sandra, para que empecemos este bloque justamente de la nutrición con relación al cáncer de estómago. Ponele atención a la siguiente pregunta, Sandra. Buenos días, mi nombre es Elizabeth.
tengo una pregunta. ¿Una alimentación inadecuada puede producir cáncer de estómago? Esa es la pregunta para vos, para esta sección. Claro. ¿Una alimentación inadecuada puede producir cáncer de estómago? Ella me mandó la tarea súper bien hecha, un contexto súper chévere de la alimentación antes de pasar a cáncer de estómago, y te escucho porque me parece súper práctico lo que nos quieres contar con relación a la alimentación, la salud y el cáncer. Exacto. Entonces, lo primero que hay que pensar con relación a la alimentación y la nutrición es que una alimentación saludable es el pilar para mantener, ¿cierto?, el estado nutricional, y si tenemos un estado nutricional adecuado, pues por tanto vamos a tener un estado de salud mejor, ¿cierto? Sí. Tener una alimentación inadecuada nos va a generar riesgo de desarrollar ciertas enfermedades o va a empeorar si ya tengo una enfermedad instaurada. Okay. ¿Qué definimos como una alimentación saludable? Entonces la alimentación saludable se define como tal en 4 pilares básicos, resumiendo un poquito, y es, debo tener una alimentación que sea balanceada, es decir, en los alimentos tenemos un conjunto de nutrientes y yo debo recibir una proporción de cada uno de esos nutrientes. Entonces cuando hablamos de que hay que comer proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, yo estoy hablando que de cada uno de esos componentes debo recibir una proporción en ciertas cantidades, porque eso es lo que se define como una alimentación, ¿cierto? Sí, señor. Saludable. La otra parte es que no solo decir que yo como de todos estos grupos, estos nutrientes, sino que la cantidad y la calidad de lo que consumo. Eso va a contribuir a que no, es decir, yo puedo decir como proteínas, pero si no como la cantidad suficiente, pues ahí me estoy quedando un poquito como por fuera. Sí. El otro aspecto es que la alimentación va de acorde a muchos factores: la edad, el género, el nivel de actividad física, y si yo tengo alguna enfermedad que tenga que modificar mi patrón de alimentación para no empeorar esa enfermedad. Perfecto. Entonces, ese es el conjunto de una alimentación saludable. Cuando yo empiezo a perderme en esos pilares de la alimentación, entonces empiezo a caer en la denominación de que mi alimentación no es tan saludable. ¿A qué nos referimos con que no es tan saludable? Alto consumo de alimentos altos en grasa, de azúcares, entonces que como mucho azúcar, que como muchas cosas dulces, gaseosas, las comidas rápidas, las frituras, los hojaldrados, ¿cierto? Entonces cuando yo voy dañando como ese balance, entonces lo que va a seguir es que voy a generar una alteración de mi estado nutricional, sea que me voy a desnutrir o me voy a ir al otro extremo, que es tener sobrepeso o obesidad, y esa alteración del estado nutricional, entonces o me va a llevar a tener otras enfermedades o me va a empeorar las que ya tengo. Me hace más vulnerable, vulnerable. Aquí en la tarea que me mandó Sandra, hay varios temas importantes con relación a estudios que se han hecho con el cáncer. Vamos por punticos, para que nos rinda el tiempo. La carne procesada, estamos hablando de embutidos. Sí. ¿Qué se puede decir? Que hay mucha gente que dice, es que los embutidos, los conservantes, todo lo que tienen que echarle a esos embutidos, hacen que nos dé cáncer. ¿Eso es cierto? Muchas investigaciones se han hecho al respecto con relación a este tipo de alimentos. Lo que vos decís es correcto. Los embutidos, ¿cuál es la característica? Que se adicionan ciertas sustancias o se llevan a procesos diferentes como el ahumado, el salado, para que estos alimentos duren más, pero resulta que esas adiciones que se hacen aumentan la cantidad de unas sustancias que se ha demostrado que pueden ser cancerígenas para los humanos. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Los estudios que han reportado. La conclusión grande a nivel internacional, después de haber revisado muchas investigaciones, nos dicen que los embutidos, las carnes procesadas, aumentan el riesgo de cáncer, pero no de todos los tipos de cáncer. Hasta el momento solo se ha comprobado que aumenta el riesgo de cáncer colorectal. Cuando se ha analizado en los otros tipos de cáncer, no hay incluido el de estómago. Incluido el de estómago, no hay como evidencia que nos permita
definir hasta el momento que efectivamente sí está relacionada. Pero en concordancia con lo que decía Sandra, no es que le tengamos miedo a estos productos, sino que hagamos un consumo responsable y racional. Exacto. Los estudios que han dicho que está relacionado con la cantidad que se consume. Entonces, se ha evaluado que para que ese aumento se dé, el aumento en el riesgo se dé, está relacionado netamente con la cantidad. Se habla de una cantidad de 50 gramos diarios de este tipo de alimentos, 50 gramos diarios que son en la vida real. Entonces, son, por ejemplo, de 2 a 3 tajas de mortadela, 2 rebanadas de salchichón medianos, un chorizo. ¿En la semana? Diarios. Diario. Entonces, el consumo diario de estos productos es el que eleva hasta en un 18% el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Entonces, ¿qué se ha manejado de recomendación? Lo que acabas de decir. La Organización Mundial de la Salud recomienda que hay que moderar el consumo, porque tener un consumo diario puede elevar el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. Entonces, una vecesita a la semana, algo así. Entre 1 y 2 veces a la semana. Además, hay que tener en cuenta que ese tipo de productos tienen alto contenido de grasas saturadas. Las grasas saturadas, además de lo que estamos hablando, tiene complicaciones que pueden estar relacionadas a nivel cardiovascular. La carne, ¿qué podemos decir de la sabrosísima carne rojita? Entonces, de la carne también se han realizado estudios que se ha evidenciado que no hay problema con la carne como tal, sino con el método, posiblemente el método de preparación es el que sí me genera riesgo. Y es que cuando yo someto una carne a temperaturas muy elevadas y a procesos en el que la carne se me quema, cuando decimos que hago el asado y se me quemó la carne, se generan unas sustancias, que esas sustancias son las que me van a generar el riesgo de cáncer, no la carne como tal. Mito, que la arepa se me quemó, ráspela muy bien porque eso le da cáncer. ¿Tiene su sentido? Tiene su sentido, ¿por qué? Porque esos son ya compuestos que cuando llegan al organismo son tóxicos. Bien importante eso. En la carne como tal es la interacción de los componentes de la carne y la formación que se da cuando se exponen las temperaturas elevadas. No comer nada que esté quemadito. Nada que esté quemadito. Cuando se hace el asado, lo que hay estrategias para disminuir esas sustancias, entonces voltear la carne frecuentemente, no exponer la carne a una fuente, a una llama directa, ¿cierto? Y retirar lo quemado, no comernos lo quemado. ¿Y los asaditos entonces? Esas son las estrategias, que no sean muy frecuentes y que no deje la carne mucho tiempo sometida a esas altas temperaturas. ¿El alcohol tiene algo que ver con el cáncer de estómago? Sí, se ha asociado, los estudios sí son contundentes con relación a que el consumo de alcohol genera un aumento en el riesgo y también está como relacionado con cuánto alcohol se consume. Con relación a eso se da una recomendación de que el vino puede tener unos compuestos que son protectores. Le dicen a la gente que una copita al día no hace daño. Que una copita al día no hace daño, eso está demostrado a nivel de enfermedades cardiovasculares, pero a nivel de que esa copita de vino diario pueda disminuir el riesgo de cáncer, no está comprobado por el momento. O sea, también moderación, no es satanizar el alcohol, pero... Y no asumir la recomendación de la copita, juntarlas para el fin de semana, porque así no funciona. El efecto no es acumulable. No es acumulable, Okay. No, el efecto no se ve así. El cigarrillo sí hay que satanizarlo del todito, ¿no? Eso es otro tema, yo sé. Sí, eso es otro tema, yo creo que se lo dejo a los doctores. Por favor, eso es uno de los factores de riesgo. Y hablarlo, el cigarrillo, en unión con el alcohol. Esa parejita sienta muy mal. Es una pareja fatal. Los endulzantes, los edulcorantes artificiales, ¿qué decir de ellos con relación al cáncer de estómago, Sandra? No hay ninguna relación. No hay ningún tipo de relación porque todos los estudios que se han hecho han sido en animalitos, en humanos no se ha probado y las dosis relacionadas con el desarrollo de cáncer, con el consumo de edulcorantes son dosis muy elevadas que ningún humano va a consumir. Ajá. Entonces no hay relación por el momento con los edulcorantes, es seguro. Perfecto. Consumirlos. Entonces no hay que tenerle miedo a los embutidos ni a las carnes rojas. Tener claro que el abuso del consumo de estos productos me hace tener más predisposición para desarrollar un cáncer, en términos generales. Hasta el momento, un cáncer colorectal. No hay relación con los otros tipos de cáncer. Perfecto. Tener mucho cuidado con relación al cáncer de estómago, no comer alimentos
quemaditos, muy Exacto. especialmente la carne, no someterla a, no cocinarla con llama, los asaditos hay que los hacerlo de otra asaditos. manera, porque eso sí es bien importante, y para curarnos en salud, la arepita se nos quemó, gracias a Dios no vale mayor cosa, vaya y caliente otra que no se le queme. El aceite usado, recalentado, vuelto a usar, ¿qué decimos de eso? Pensando en esas partículas también que quedan quemaditas ya. Entonces el aceite, lo que pasa con el aceite es que el aceite, cuando nosotros utilizamos el aceite, hay un concepto que se llama el punto de humo, y es qué temperatura alcanza, o sea, resiste mi aceite. Importante, el aceite de oliva nunca se usa para frituras porque se quema rápido. Entonces el aceite de oliva es muy bueno si yo lo uso fresco, en ensaladas, adicionado, pero cuando yo lo someto, que voy a hacer una carne en aceite de oliva, quemo el aceite y le daño la propiedad. Reutilizar el aceite es una práctica inadecuada. ¿Por qué? Porque el aceite tiene una vida útil dependiendo del aceite que compro, ¿cierto? Y cuando ya el aceite va cambiando de color, eso es un indicativo de que sus propiedades se están dañando y que está quemado. Al estar quemado, ya no lo puedo usar. Pasa lo mismo que con la carnita quemada. Ni una vez reutilizarlo. Depende del aceite, porque hay unos aceites que me duran más que otros. ¿Cuál es la recomendación? No comprar aceites de mezclas vegetales como tal, sino el aceite de, por ejemplo, una semilla, el de canola, es solo de canola, el de girasol es solo de girasol, el de oliva es solo de oliva, ¿cierto? Cuando me empieza a cambiar el color del aceite, es un indicativo, o a oler a quemado, es un indicativo de que ya lo debo reemplazar todo, no adicionar aceite. Porque cuando adiciono, tenía uno bueno, que lo estoy poniendo en uno malo, entonces me queda mal. Un minutico para hablar del manejo de pacientes ya con el diagnóstico de cáncer de estómago a nivel nutricional. Un minutico, ¿cómo va a ser? Ay, Dios. Es muy importante. El paciente con cáncer de estómago siempre llega desnutrido. Se desnutre. Entonces, y se desnutre porque el estómago es es una bolsita que recibe los alimentos. Entonces el paciente tiene ahí problemas en esa bolsita. Entonces empieza a tener problemas de absorción de nutrientes, de que todo lo vomita, de que no le llegan los nutrientes al intestino, que es donde absorbemos. La mayoría de estos pacientes llegan desnutridos. ¿Qué hay que hacer? Tener en cuenta los signos clínicos de desnutrición. Si yo estoy perdiendo peso rápidamente, si se me cae el pelo de manera inexplicable, si la piel está seca y escamativa, si estoy perdiendo la fuerza para hacer mis actividades normales, ¿qué quiere decir? Estoy haciendo un proceso de desnutrición. Ese proceso de desnutrición se está generando porque no puedo comer bien. Eso es un signo de alarma, no hay que esperar. Y el paciente debe ser intervenido por un profesional en nutrición. Súper importante. Oiga, iba a hacer unas secciones que de 5 minuticos y pues, conversamos es que rico. Es mucho. Es súper importante. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, espero que todo haya quedado muy claro. Quedó muy claro que no veo la hora que acabe el programa para llamar a Luz Dari, la hermosura que me ayuda en la casa, para decirle, Pilar, ¿usted cuánto reutiliza ese aceite? Todas esas cosas, claro, la idea es escucharlas, pero no que nos salgan por acá, sino que todos los televidentes apunten estos tips y los tengan en cuenta en la cotidianidad, y quién sabe, le estén previniendo a su familia y a ustedes mismos consecuencias bien importantes a nivel de salud. De nuevo, Sandra, muchas gracias. Con mucho gusto. Nosotros vamos a nuestra primera pausa para comerciales. Ya se nos amplió el set de especialistas en Sana que Sana. El doctor José Alfredo Almenares, médico oncólogo, va a estar con nosotros para seguir ampliando, junto con el doctor Gustavo Guevara, este tema bien importante de la prevención, detección y tratamiento del cáncer de estómago. Inquietudes en nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560. Ya regresamos. Seguimos en Sana que Sana. Hoy estamos hablando sobre cáncer de estómago. Y a propósito, la siguiente información. Síntomas de cáncer de estómago. A ver, mis doctores, si me dicen si estamos bien. Molestia o dolor en el abdomen, acidez estomacal o indigestión, estreñimiento o diarrea, vómito y náuseas, hinchazón del estómago después de comer, pérdida repentina del apetito. Saludamos al doctor José Alfredo Almenares, quien se suma a este pool de especialistas hoy en Sana que Sana. Bienvenido, doctor, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, muy bien. El oncólogo entonces juega un papel muy importante, ya es en el tratamiento cuando ya está diagnosticada la persona con cáncer de estómago, ¿o cómo es eso, doc? Generalmente el primero que después del médico general
ve al paciente con una sintomatología como la que acabas de nombrar, es el gastroenterólogo. Tengo que decir algo porque no puedo quedarme con eso en espera, y es que, como has visto, la mayoría de los síntomas pueden ser producidos por enfermedades benignas. O sea, el gran problema del cáncer es que muchas veces se confunde con sintomatología benigna y la gente no le da importancia por eso. Y cuando le da, ya hay cosas mucho más avanzadas o síntomas mucho más serios, mucho más graves, pero son sutiles. ¿Quién no ha tenido una molestia o dolor en el abdomen? ¿Quién no ha tenido acidez después de una comida copiosa y no es un cáncer? ¿Y quién no ha tenido episodios de estreñimiento o diarrea por cambios en el hábito dietético, o sea, en la comida? Después de comer. Exacto. Entonces, son síntomas que pueden ser benignos, pero si son repetitivos o ocurren en el contexto de varias cosas y la gente tiene además una predisposición hereditaria, o sea que hay en la familia varios casos de cáncer, debe ser motivo de consulta médica. Entonces, después de que van al médico general, el médico general determina si es para que le vea el gastroenterólogo, el especialista en vías digestivas, y decida hacerle algunas pruebas más específicas que sean orientativas hacia la causa de esos síntomas. Que confirman que es una gastritis por una razón no maligna, ¿cierto? Pues muy bien, se le hace el tratamiento y se acabó el problema, debe acabarse. Que resulta que tiene algo que no es bueno y que resulta que es un tipo de cáncer, entonces ahí sí hay que reconducirlo hacia dos especialistas que manejan el tema del cáncer. Uno es el cirujano de vías digestivas o cirujano general que maneje, que tenga experiencia en el tema de cáncer gástrico, o el oncólogo. Pero ya ese paciente se ha sometido a una prueba que se llama la endoscopia, la cual ha sido posible que a través de la endoscopia se tome una muestra, se mande al patólogo, que es el especialista que mira las células y que mira las biopsias, y ya le ha puesto un nombre y un apellido a esa muestra. Y dependiendo de ese nombre y de ese apellido, el oncólogo o el cirujano va a tomar las decisiones de tratamiento. Antes de una pregunta para el doctor Guevara, que está aquí en el WhatsApp, doctor Almenares, en términos generales, cuando usted le llega ya a un paciente con el diagnóstico, con el cáncer de estómago, ¿le llega en un estadio temprano o generalmente llega muy avanzado? ¿Cómo es eso? Mira, desafortunadamente en nuestra sociedad, debido a problemas del sistema sanitario, los pacientes que llegan en un estadio bastante avanzado. Lamentable. Intermedio o avanzado. Entonces, pues... Se hace más complicado todo. Se hace más complicado todo. Más riesgoso. El gasto del recurso es mayor. Los tratamientos son distintos. El riesgo de la vida. El riesgo de que no respondan también es alto, de que no se puedan curar sino paliar. Eso ya entra dentro de esa dimensión, ¿no? Perfecto. Tenemos una pregunta, doctor Guevara. Esta es para usted, yo creo. Y la vamos a ver. Buenos días, muy buenos días para ti. Fui diagnosticada con gastritis y helicobacter hace ya más de 5 años. Ahí entramos en un tema bien importante. Brian, tengamos la imagen que nos mandó el doctor Almenares del helicobacter, que es una cosa muy miedosa. Mentira, no. Me han tratado con amoxicilina y metronidazol, pero termino las medicinas, vuelven los reflujos y el ardor en la boca del estómago, que no es aquí sino aquí, aquí en la boca del estómago. ¿Puedo contraer cáncer? Nuestra televidente tiene 46 años, está muy pipiola, muy jovencita, le mandamos un abrazo muy grande. ¿Qué le podemos decir? Bien, le podemos decir varias cosas. Primero es que ya la vieron, le hicieron una endoscopia y evidentemente tiene Helicobacter pylori. Como hemos visto, el Helicobacter pylori, él no produce cáncer. Él es un factor que contribuye y puede predisponer a que, sumados otras cosas, al paciente le pudiera dar cáncer. Vea, el famoso Helicobacter. Sí. Véalo ahí. Ahí está, esa cosita larguita. Pero ¿qué pasa?
si es conocido que es un factor que pudiera contribuir a tener cáncer, lo ideal es no tener ese factor. ¿Qué sucede? Que la televidente dice que la trataron con amoxicilina y metronidazol. El metronidazol no es un medicamento de primera elección para erradicar el Helicobacter pylori. Entonces la paciente debe tener un tratamiento correcto y ese tratamiento no fue correcto. Y lo segundo que suele suceder es que a las personas se les hace un tratamiento y no se documenta si fue efectivo o no. Entonces lo ideal, en regla, si yo tengo un paciente de riesgo para cáncer, porque tiene parte genética, porque tuvo atrofia en alguna endoscopia, tiene metaplasia y tiene Helicobacter, en algunas cosas así, es que yo tengo que certificar que el Helicobacter desapareció. Entonces yo debería hacer una prueba confirmatoria después de qué puede ser, y lo que se indica, si uno quiere estar 100% seguro, es hacer una segunda endoscopia 2 meses después de terminar el tratamiento. Contra el Helicobacter. Con nuevas biopsias, con nuevas biopsias donde el patólogo mira al microscopio y el patólogo certifica que el Helicobacter desapareció. Si nos dicen que el Helicobacter no desapareció, ¿qué significa? Que el tratamiento de primera línea que se le utilizó no fue efectivo. No se perdió la batalla. Hay medicamentos de segunda línea. Entonces el médico está autorizado para cambiar el esquema de tratamiento y avanzar en una siguiente terapia contra el Helicobacter para erradicarlo definitivamente. Entonces la televidente primero debe ser tratada nuevamente porque seguramente con ese esquema no se erradicó el Helicobacter. ¿Se puede erradicar entonces el Helicobacter pylori, doctor Almenares, antes de que se desencadene un cáncer de estómago? Claro que sí, claro que sí. De por sí, una de las formas de evitar y de prevenir es erradicando el Helicobacter cuando existe como infección dentro del estómago. La historia del Helicobacter es muy interesante. El Helicobacter es una bacteria que crece debajo de la capa mucosa. Anteriormente, cuando nosotros estudiamos medicina, nosotros nos decían que el estómago tiene un medio tan ácido que ahí no crecía nada. Y este Helicobacter es muy guapo. Y el Helicobacter se esconde debajo debajo de la capa mucosa, del moco que produce, y lo protege del ácido. Y puede crecer ahí produciendo toda esa irritación. Entonces, lo importante aquí es erradicar los factores que puedan jugar un papel importante en la producción del cáncer. El único que no podemos modificar es el genético. ¿Cuáles sí? Pero todos los demás, mal hábito dietético, la infección por Helicobacter, la ingesta de alcohol y de tabaco, que eso justifica y son 2 factores que influyen muchísimo. Bueno, principalmente esos son, ¿no?, los que juegan un papel importante en esto. Estilos de vida saludables. Y que se pueden modificar. Y más aún si hay un antecedente genético con relación al cáncer de estómago. Así La es. siguiente pregunta para nuestros especialistas del San Vicente Fundación, hoy en Sana que Sana, veamos. Hola, mi nombre es Héctor. ¿Existen diferentes tipos de cáncer de estómago? Yo como adulto me pregunto y me preocupo. Se preocupa por ese asunto. Es que si cáncer de estómago, yo le decía al doctor al principio del programa, doctor Almenares, que hay unos cáncer, la palabra cáncer asusta, dejémonos de bobadas, pero hay unos que asustan más que otros. Cuando uno le dice cáncer de estómago, uno dice, ay, Dios santo. ¿Existen diferentes tipos de cáncer de estómago, mi querido doctor oncólogo? Existen varios tipos de cáncer de estómago, algunos son más sensibles a los tratamientos que otros, pero todos son igualmente susceptibles de tratar. Okay. Hay otra cosa importante y es el tema del diagnóstico. Es fundamental que se documente a través de una buena biopsia que incluya no solamente la parte de identificación, sino todas las pruebas de inmunohistoquímica. ¿De qué? Inmunohistoquímico, así se llama. Pruebas específicas que se hace a la muestra, inmunológicas y utilizando químicos para identificar características biológicas de ese tumor. Que permitan pensar en el tratamiento adecuado. Exacto, y nos faciliten el abordaje, nos faciliten el mejor tratamiento posible para ese paciente. Indudablemente hoy en día hay mucho avance en esa parte. Perfectamente, doctor. Quiero agregar una cosa muy importante porque la pregunta del señor me parece supremamente importante. Sí, señor. Porque sí existen
varias clases de cáncer de estómago. Pero esto, uno que es el más importante, que se llama el cáncer gástrico temprano. Sí. Tenemos una imagen, se le tiene, ¿cierto que sí, Brian? Tenemos la imagen del cáncer gástrico temprano. Ese es el más Él importante. no la va buscando. Es el más importante porque es que determina la vida del paciente. Porque si uno ya encuentra el cáncer gástrico avanzado, ya si es este o aquel, pues como Claro, que el impacto final el panorama no es. cambia muchísimo. Pero por eso el más importante es el cáncer gástrico temprano. Como cuando uno dice, ¿cuál es el mejor carro? El nuevo. El nuevo, el marca nuevo. Brian, te propongo algo. Mostremos las imágenes. Ah, qué pecado. Las mandé ayer tardísimo a Brian esas imágenes cuando usted me las mandó a mí. En el orden que quedamos, para que hagamos este asunto. Estómago sano, Así. pólipo, que no hemos hablado de los benditos pólipos, pues por tratarlos con suavidad. ¿Este qué es, doctor? Ese es el cáncer gástrico temprano. Ah, ok. Entonces, eso es interesante porque si las personas asisten en el momento correcto a donde el médico, por la sintomología, cualquiera de esos síntomas de allá, y en la endoscopia no se encuentra la masa gigantesca, ni la gran úlcera o una llaga horrible, sino se encuentra estos pequeños levantamientos, si ven, son como una rugosidad ahí. Un tumorcito chiquito. Un tumorcito chiquito. Eso es un cáncer gástrico temprano y ese tipo de cánceres son curables. Okay. El doctor usa ahorita una palabra que se llama paliar o paliación. Paliar o paliación significa que la lesión ya no fue curable, sino es controlable o manejable. Cuando se encuentran estas condiciones, cáncer gástrico temprano puede ser curable. Perfecto. El que sigue, Brian, por favor. ¿Y este qué es? Ese es un estómago normal. Un estómago, este es un estómago Pues, sanito. Lo primero es que es Acuérdense liso, que o sea, si ven aquí. esto es lisito, no tiene esos bultitos que tenía la anterior. Listo, la que sigue. Ese es un estómago normal, todas esas ondas son, o sea, el estómago es una bolsa muy grande, entonces cuando se contrae queda arrugadito. Entonces son arruguitas que se llaman pliegues gástricos, son bonitos, o sea, yo siempre he dicho que el cáncer es feo y uno es bonito, entonces si uno ve esa imagen y uno entra, eso es lindo. Sí, él de por sí es bonito. Eso es lindo. Pero se daña con el cáncer. Otra imagencita para que lleguemos al cáncer, doctor Almenares, cuando ya la cosa está complicada. ¿Aquí qué tenemos, doctor? Ese es un pólipo, si se dan cuenta es como un honguito. ¿Qué es el famoso pólipo, doctor Almenares? El pólipo generalmente es una lesión con carácter benigno, ¿no? ¿Y es un inicio de un cáncer? Puede ser un inicio. A veces hay una historia natural del cáncer. El cáncer no aparece de un día para otro. Generalmente empieza con una lesión que se va transformando. Se va transformando con el tiempo, se va transformando con la exposición a factores que son predisponentes, como el alcohol y el tabaco, que ya hablamos. ¿Y esos pólipos se sacan? Deberían sacarse. Se extirpan, se Claro, deben extirpar. claro. Y quiero que lleguemos a la imagen, Brian, de lo que no debemos llegar. Y es cuando ya el cáncer está en un estado avanzado. ¿Es esta? Sí, entonces se ve una cosa fea, Sí, ya el estómago no es ser bonito. que dejó de ser bonito y es como una úlcera maluca, con unos bordes, ya no hay sangre, como que impacta feo, y de hecho es fea. El asunto está complicado. Cuando llega a este estadio, doctor Almenares, ¿hay algo para hacer? Mucho. Además de paliar. Mucho. Todavía a ese paciente hay que hacerle lo que se llama un estudio de estadiaje. Ojo. ¿Eso qué quiere decir? Saber hasta dónde llegó la enfermedad. Porque el hecho de que tenga esa imagen fea dentro del estómago no quiere decir que se haya salido del estómago. Entonces, o sea, no ha hecho metástasis. Exacto. Entonces hay que mirar hasta dónde está la enfermedad, porque todavía puede ser susceptible de curación con una buena cirugía, con una cirugía amplia, etc. Y más cosas que se deben utilizar en función de lo que se descubra en el informe de patología que revise todo lo que se saca del estómago. El cáncer de estómago, doctor Almenares, al igual que los otros diagnósticos de cáncer, puede incluir cirugía, quimio, radio únicamente, cirugía y radio, eso depende del caso. Los tres pilares en los cuales se sostiene el manejo del cáncer principales son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Luego hay variedades, luego hay variaciones. En el tema de la quimioterapia puede haber, dependiendo del caso, hormonoterapia, inmunoterapia, etc.
En el tema de la radioterapia también hay una variedad de abordajes con la radiación. Igualmente con las cirugías también hay cirugías mínimamente invasivas, etcétera, que pueden servir para el manejo de pacientes con cáncer. Perfecto, seguiremos hablando con nuestros especialistas hoy sobre cáncer de estómago. Seguimos con más Sana que Sana. Y hablando sobre cáncer de estómago, tengamos en cuenta, ese es otro complemento. Síntomas de cáncer de estómago, otros además de los que habíamos nombrado ahorita. Debilidad y fatiga, pérdida de peso sin una causa clara, sangre en la materia fecal, sensación de que los alimentos se atoran en la garganta, vomitar sangre. Pero estos son síntomas cuando ya el asunto está muy avanzado, doctor Almenárez. Generalmente son síntomas muy alarmantes y son motivo para que el paciente acuda a una urgencia o acuda donde el médico de confianza, ¿no? Y lo más importante es que no se queden quietos, porque a veces la debilidad y la fatiga es el síntoma inicial, o a veces la pérdida de peso sin causa clara también. La sangre en la materia fecal no le damos importancia, siempre creemos que es el hemorroide o alguna cosa de esa se nos inflamó, o la sensación que los alimentos se atoran en la garganta. Eso puede ser un síntoma de otro, no gástrico, sino de esófago, ¿cierto? El vomitar sangre también, pero es motivo de que se alarme y vaya a la consulta o a la urgencia lo más pronto posible, hacerse las pruebas respectivas. Por ahí va el mensajito final, doctor Gonzalo, para ir despidiendo Sana que Sana. 30 segunditos, su conclusión con relación a cáncer. El mensaje final es que el cáncer de estómago es un problema real, que Antioquia y Colombia no es ajena al problema, que como decíamos ahora, la mejor condición del cáncer es el cáncer temprano o detectado tempranamente, que lo que hemos hablado como factores predisponentes son reales, pero no pretendemos generar pánico. Y quiero recalcar una frase muy linda que dice, todo con moderación, incluso la moderación. No es mía, pero es una frase muy buena para este momento. Y aplica para todo en la vida. Sí. Doctor Almenárez. Y yo quiero un mensajito final. Esa ecuación cáncer igual a muerte, hay que empezar a quitarla. Todos los pacientes con cáncer tienen derecho a recibir un tratamiento, a la mayoría de las veces curativo o paliativos, pero deben ser tratados de manera adecuada. Perfecto. Al doctor José Alfredo Almenárez, médico oncólogo, y al doctor Gonzalo Guevara, gastroenterólogo, hepatólogo, a Sandra Milena Galeano, nutricionista y dietista, 3 especialistas del San Vicente Fundación. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir sus conocimientos. Nosotros nos despedimos por hoy, obviamente recordándoles que tenemos los productos del canal Televid, estos 2 libros que son El anillo es para siempre y El perdón, a propósito de este mes del amor y la amistad, y este lienzo con el rostro de Jesucristo, donde podemos colgar las llaves. Productos Televid que les ofrecemos para que Televid tenga larga vida. Nos despedimos por hoy en Sana que Sana. Mañana vamos a hablar de animales ponzoñosos, animales venenosos, prevención de picaduras, de arañas, de tarántulas, qué hacer y cómo prevenir la picadura de serpientes. Ese será nuestro tema mañana en Sana que Sana. Terminamos por hoy. Feliz resto de miércoles para todos. Chao.